Yo soy Georgina Alfonso González, Gina, investigadora del Instituto de Filosofía de Galfisa, filósofa, feminista, educadora popular, doctora en filosofía, especialista en pensamiento latinoamericano, cubano y caribeño. Me he dedicado fundamentalmente a poner a las personas a mirar su realidad, a pensar su realidad. Y esa soy yo, madre de dos niñas, hija de dos personas que entregaron su vida a la revolución, y también he formado una familia con un compañero que ha sido mi aliado en todos los años que hemos estado juntos. Buenos amigos y amigas, buen equipo de trabajo. Soy una persona afortunada, realmente. He conocido muchos lugares del mundo trabajando con las personas en comunidades, jóvenes en universidades, espacios productivos. He podido intercambiar también en espacios muy elitistas, y eso me ha dado también una medida de que no estoy tan equivocada en las cosas que hago. Y lo que me propongo en la vida es tratar de lograr que las cosas que quisiera hacer se puedan hacer. Para mí misma, asegurarme que mis sueños no son solamente utopía, sino que son posibles, y poder entonces transmitir esa confianza y esa veracidad de pensamiento a las demás personas. Yo siempre fui apasionada de la lectura. Leía mucho desde chiquita. De hecho, era un conflicto en la escuela porque no atendía clase de leer. Y la filosofía siempre me gustó. Y cuando fui a escoger la carrera, me sentaron en mi casa y me dijeron que bueno, ¿por qué filosofía? Que por qué no estudiaba otra cosa más práctica. Y eso fue lo que quise, y no me arrepiento porque he disfrutado ser filósofa, porque cada vez confirmo más que hay que aprender a pensar. Y de eso va la filosofía, de enseñar a pensar. A mí me da mucha gracia cuando me preguntan para qué sirve la filosofía, ¿no? Sobre todo me da gracia porque muchas veces cuando yo llego y me presento como filósofa, incluso a veces entro y no digo que soy filósofa, digo que soy socióloga, psicóloga, cualquier cosa menos filósofa, porque todo el mundo me mira como, bueno, ¿y esta a qué viene? ¿Qué hace aquí? Sobre todo en espacios donde se va a debatir sobre problemas álgidos de la sociedad cubana. Y al final siempre entonces las personas terminan diciendo, bueno, que hable la filosofía, porque realmente la filosofía, sobre todo desde donde nosotros nos posicionamos filosóficamente, donde yo me posiciono, desde una filosofía crítica, marxista, feminista, que busca entrar en los procesos desde sus contradicciones, buscando siempre las posibilidades de la transformación, y cómo mirando eso tú conectas con muchas otras disciplinas y tratas siempre desde lo particular llegar a construir presupuestos más generales, ¿no? Y ese es el sentido de la filosofía. La filosofía, en el caso de Cuba, que tiene una vocación filosófica muy fuerte, muy poco estudiada también, pero en Cuba la filosofía ha acompañado todos los procesos revolucionarios. No se ha hecho una revolución en Cuba que no haya sido acompañada de debates filosóficos donde se han manifestado posicionamientos muy conservadores, pero también posicionamientos muy rebeldes, muy transgresores. Y no es casual que nuestros líderes de los procesos revolucionarios y las lideresas siempre hayan llevado una vocación de humanismo, de pensamiento humanista, y de pensamiento transgresor, de pensamiento rebelde. Sin pensamiento no hay transformación. Yo creo que desde que nací soy feminista sin saberlo, ¿no? Porque para las mujeres que hemos nacido en Cuba, de madres que se incorporaron al proceso revolucionario, desde que nacimos, nuestras madres nos enseñaron a ser rebeldes, a ser transgresoras, a no conformarnos con lo que supuestamente debe ser una mujer en el mundo, o sea, una buena madre, una buena esposa, una buena hija, dedicarnos nada más que a dar placer para otras personas y no salir a cambiar el mundo.
Yo te voy a decir que cuando empecé con mis hijas a enseñarlas cómo enfrentar los problemas, yo le ponía un ejercicio en la casa que las ponía a caminar erguidas así y les decía, tienen que caminar diciendo, me como el mundo, me como el mundo, me como el mundo. Y eso era un ejercicio que yo les ponía de autoestima, de reafirmar. Y yo creo que en ese sentido también se lo debo a mi madre, que sin hacerme ese ejercicio fue lo que me inculcó, ¿no? Entonces, pero ya la teoría feminista, el pensamiento feminista, llego por los talleres de paradigmas emancipatorios, que vinieron unas feministas centroamericanas y nos hicieron una crítica en este segundo taller de paradigma porque nosotros no mirábamos los aportes del feminismo para la emancipación. Y entonces Gilberto, que era el coordinador de Galfisa, el creador del grupo, me dijo, tú tienes que leer, es cierto, y empezó a acercarme. El primer texto que me leí fue de Isabel Larguía, que fue una feminista argentina que vivió en Cuba y que escribió desde la mirada, desde un proyecto social socialista, lo que pasaba con la invisibilización del trabajo que hacían las mujeres. Y entonces ese fue el primer libro que me leí. Y a partir de ahí empecé a acercarme a feministas latinoamericanas, a feministas cubanas. Empecé a estudiar el tema del feminismo en Cuba, el feminismo después de la revolución, si realmente la revolución cubana era feminista o no, y empecé a descubrir tantas cosas que no se conocen y que son nuestra memoria histórica, nuestro poder estar como cubanas hoy aquí, nuestra dignidad feminista. Y entonces creo que una de las cosas que me ha hecho muy feliz en la vida es haber encontrado con el feminismo, ¿no? Y haberme convertido en una mujer feminista. Mira, posicionarse desde el feminismo significa mirarse a sí misma primero y comprender que uno tiene que entender primero el lugar donde la ponen a uno en el mundo y después en qué lugar una quiere estar. Y ese desmontaje y esa mirada así solo se puede hacer desde un pensamiento feminista. Yo me he encontrado muchas mujeres que me dicen que no les hace falta el feminismo para enfrentarse al patriarcado o enfrentarse al machismo. Y yo sencillamente le digo, tú te has puesto a pensar, has pensado en ti, has pensado en aquellos lugares donde te colocan y que sencillamente tú nunca te lo has cuestionado. ¿Te has mirado tu sentido de la felicidad es para ti o es para los demás? Y entonces cuando empezamos a entrar en aquellas cuestiones que el feminismo desmonta de los sentidos comunes patriarcales, entonces todas terminan siendo feministas. Nosotras en el espacio feminista Berta Cáceres, que fue resultado de los propios debates en los talleres de paradigmas emancipatorios, nunca hemos impuesto a nadie que se diga feminista sin sentirlo. Y en el año 2016, cuando nosotros convertimos la Red Ética y Política desde el Movimiento de Mujeres en Cuba, que empezamos a articular desde el año 2012 con una investigación a acción que hicimos de a todos aquellos espacios en Cuba que hacían procesos de formación o de género o de mujeres o de feminismo, casi nadie se identificaba feminista en el 2012. Y empezamos a hacer esa investigación y a encontrarnos una vez al año y a tratar de construir una agenda feminista. Y esa agenda se construía en colectivo. Y cuando en el 2016 reunimos a todas esas personas y organizaciones que desde el 2012 estaban trabajando y le dijimos, nosotros queremos llamarnos Red Feminista Berta Cáceres porque le debemos haber aprendido del feminismo indígena, del feminismo ambientalista, de compartir con las comunidades pobres de América Latina y queremos declararnos Red Feminista Berta Cáceres, cambiarnos el nombre. Si alguna no se siente feminista, que lo diga. Y nadie dijo que no. O sea, y habían pasado solamente 4 años. Entonces fue un momento en que uno dice, bueno, uno esparce semillas. Por eso también tiene que ver con el hecho de la filosofía, ¿no? O sea, todos esos años fueron años de compromiso, de debates, pero también de trabajo en los espacios
comunitario, socioproductivo, con muchas mujeres para transformar las condiciones de vida, ¿no? Y lo primero que se transforma es la persona. Entonces, cuando uno de pronto trabaja con un grupo de mujeres o de hombres también, porque nosotros no excluimos en estos procesos los hombres, y de pronto tú sientes que los ojos empiezan a brillarle cuando tú empiezas a ponerles cuestiones en las cuales nunca habían pensado para mejorar en lo que quieren o para que se realicen sus sueños, y los ojos le empiezan a brillar, tú dices, bueno, lo que uno hace de alguna manera vale la pena, es un esfuerzo, pero da satisfacción, ¿no? La dominación siempre usurpa todo lo rebelde y lo transgresor. Y, por supuesto, el feminismo fue la hija no deseada de la modernidad capitalista, pero no todo el feminismo es anticapitalista ni es transgresor. Hay quien desde el feminismo se posiciona también con un pensamiento colonialista, tan patriarcal como cualquier macho blanco burgués, pero por ahí no va el debate. El debate está en que en la historia de la humanidad el feminismo posicionó un pensamiento que justifica y que defiende los derechos de las mujeres. Hasta ese momento no existía, no había debate en la historia de la humanidad sobre los derechos de las mujeres. Habían luchas de muchas mujeres, no es que aparece en el momento con el feminismo, pero disputándose el espacio público, disputándose el Estado, disputándose derechos, aparece con la teoría y las luchas feministas. Y esa es la importancia que tiene el reconocerse feminista. No hay que declararse feminista para luchar por los derechos de las mujeres. No hay que declararse feminista para denunciar la violencia contra las mujeres y las niñas. No hay que declararse feminista para cuidar la naturaleza y los otros seres humanos, pero ni declararse feminista para denunciar la injusticia que significa que las mujeres trabajemos muchas más horas y que sea invisibilizada y que no se reconozca económicamente. Pero para hacer una crítica y para avanzar en procesos de transformación y para disputarnos sobre todo los espacios públicos que son de hombres blancos, exitosos, burgueses, egoístas, depredadores, sí hay que hacerlo desde una estrategia de acción. Y las estrategias de acción necesitan ser pensadas. Hay que aprender sobre las lógicas de dominación, cómo se construyen esas lógicas de dominación para que las personas puedan entrar realmente a las esencias y desmontarlas. Si tú no puedes explicar esto que yo te estoy explicando, sencillamente el feminismo se convierte en una palabra, se convierte en una moda, se convierte en una acción esporádica, pero ahí no hay articulación, ahí no hay una sujeta política realmente que pueda tener éxitos en sus luchas. No se trata de luchar, se trata de ganar las luchas, se trata de disputar los espacios nuestros, y entonces se necesita no solamente del feminismo, se necesita también del marxismo, se necesita de una teoría crítica que realmente convierta a los individuos y a las personas en sujetos de cambio, de transformación. Entonces, nosotros tenemos hoy un déficit de pensamiento. La subjetividad está siendo, la subjetividad crítica está siendo robada por el capital para que las personas no piensen. Entonces, pensar hoy tiene una beligerancia política como nunca. Y no por gusto, cuando se habla de los grandes fantasmas del mundo, está el fantasma del comunismo y el fantasma del feminismo, ¿no? Y entonces se inventan la ideología de género, como el feminismo es una ideología de género, como el marxismo es la ideología del comunismo, ¿no? Entonces, la apuesta por una vida común es también parte de las luchas de las mujeres. Entonces, de eso va a posicionarse desde el feminismo, ¿no? Mira, primero decir que es importante recuperar nuestra memoria histórica feminista. Desde los propios inicios de la guerra independentistas en Cuba estaba la lucha por los derechos de las mujeres. Incluso para entrar en una constitución, en un nuevo Estado, o sea,
No se puede explicar la historia de Cuba sin la historia de las luchas de las mujeres por su emancipación y además posicionada desde lo más novedoso del pensamiento feminista. Porque Cuba en el plano del pensamiento siempre ha tenido vínculos con lo más novedoso del pensamiento universal. En el año 2012, cuando se constituye el estudio de la investigación y acción participativa ética y política desde el movimiento de mujeres en Cuba, una de las cuestiones que nosotros queríamos era que había una continuidad histórica en las luchas por la emancipación de los derechos de las mujeres en Cuba, que hay cuestiones que hemos logrado mucho, pero hay cuestiones que hay que mantenerlas, sostenerlas y otras que hay que lograrlas verdaderamente, pero también cómo nos conectábamos con la lucha a nivel internacional. En ese momento, en esa investigación, las pocas organizaciones que se identificaban feministas, que eran muy pocas, la mayoría se identificaban estudiosas de la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque cuando la cooperación entra a Cuba es quien expone el tema de género y lo impone desde una manera instrumental. Ahí ya no había, o sea, ¿de dónde viene eso? Esa no era una preocupación, era poner que las mujeres fueran identificadas con necesidades, convertidas en datos, bueno, en fin, se instrumentaliza todo el tema de los estudios de género. En ese momento, los referentes inmediatos de las lecturas feministas y de género que se tenían eran fundamentalmente europeos, ni siquiera de Cuba. Entonces comenzamos un trabajo de visibilizar autoras latinoamericanas, porque además Galfisa forma parte de la Marcha Mundial de Mujeres, del capítulo cubano de la Marcha Mundial de Mujeres, de otras redes latinoamericanas feministas, y teníamos muchos vínculos con organizaciones y movimientos feministas a nivel internacional. En la medida que nosotros vamos profundizando en los estudios históricos sobre el feminismo en Cuba, nos damos cuenta de los vínculos que han existido en el feminismo cubano con el feminismo, por ejemplo, norteamericano, con el feminismo europeo y con el feminismo latinoamericano. Y entonces eso hemos tratado de traerlo aquí al contexto cubano, de ponerlo a dialogar, que se conozcan, sobre todo en los espacios de formación que hace Galfisa en Cuba y en América Latina, que se conozcan esas feministas, pero que se conozcan no las feministas o una corriente del feminismo, sino que se conozcan las luchas del movimiento feminista y a partir de esas luchas y de esas reivindicaciones, entonces identificar posicionamientos teóricos o lideresas, porque es importante destacar también las lideresas y el papel que en la historia de un movimiento y de las luchas juegan las lideresas sociales, ¿no? Cuando nadie todavía hacía críticas profundas al tema de que la naturaleza es un sujeto de derecho, creo que el ecofeminismo aparece precisamente porque el sentido de la vida del pensamiento feminista, su dimensión ética y política, tiene que ver con poner la vida en el centro y no el capital y no el lucro. Entonces, cuando uno habla de la vida, el ser humano no vive aislado. O sea, nadie puede hablar del ser humano sin hablar de la naturaleza. El territorio es el cuerpo, la persona y la naturaleza en un entorno. Entonces, hay que hablar desde esa dimensión, desde la dimensión, muchas veces como se conoce, de lo holístico, de lo universal. No se puede pensar en que vamos a cuidar la persona y no vamos a cuidar el entorno, ¿no? Entonces, mira, muchas veces cuando nosotros entramos a las comunidades en Cuba empobrecidas y vemos tanta basura y vemos falta de agua y vemos deteriorado las cosas, que no se cuidan, los parques, ni siquiera se aprovecha la tierra que se tiene, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que se intenta de transformar es precisamente el entorno. Transformando el entorno también se transforma la persona. Y cuando yo recuerdo cuando trabajábamos en Colón, en Centro Habana, que poníamos el tema de la dimensión ambiental, muchas personas, lo primero que salía es: no tenemos área verde, no hay área verde. Y entonces decíamos, bueno, no hay área verde, pero solamente la naturaleza no es la área verde.
Tenemos otros espacios que también son parte del ruido, el aire, o sea, las cosas que dañan, ¿no? Entonces, los lugares, los caminos, ¿verdad? Forman un entorno y entonces cuidar, cuando tú dices, ¿cómo se puede cuidar y ser una persona que piense en los cuidados cuando esa persona la basura la tira por el balcón de su casa? Si es descuidada con tu entorno, vas a ser descuidado contigo mismo, ¿no? Entonces, es otra dimensión, es pensar en proteger, en el patrimonio, en el cuidado y en la vida. Una de las cosas que nosotros vamos perdiendo en nuestro contexto cubano es la importancia de vivir. Y se sustituye la importancia de vivir por la importancia de tener dinero y de comprar. Una persona cuando no compra se siente triste. Y muchas veces yo digo, bueno, pero realmente estás triste, no tienes nada más que no sea la necesidad de comprar. No estamos hablando de la necesidad de comprar para satisfacer necesidades, estamos hablando de la necesidad de comprar para sentirse feliz. Son dos cosas distintas. El mercado es necesario, el mercado es una relación y nosotros vivimos en una sociedad que tiene relaciones monetarias mercantiles. Eso es parte de la vida, pero eso no puede ser el sentido de la vida. El sentido de la vida es mucho más amplio. El sentido de la vida realmente es compartir, el sentido de la vida es tener placer, el sentido de la vida es disfrutar, el sentido de la vida es jugar, es aprender, es estar saludable. Entonces, cuando uno esas cosas ni siquiera se las menciona en el día a día y solamente piensa en que hoy no he comprado y no he podido comprar y necesito comprar, de pronto uno se va empobreciendo espiritualmente. Cuando yo entré a trabajar al Instituto de Filosofía, realmente a mí lo que me gusta es enseñar filosofía, más que dedicarme a la investigación, ¿no? Entonces, yo enseguida empecé a buscar una maestría e intentaba irme para la universidad porque realmente me gusta más enseñar que investigar, ¿no? Y Gilberto Valdés llega un día al grupo de investigación con la propuesta de crear un proyecto sobre estudiar los movimientos sociales en América Latina en medio de la crisis del periodo especial, año 95, la caída del campo socialista. Y a mí me pareció interesante, yo estaba haciendo la maestría en pensamiento latinoamericano, entonces a mí me venía muy bien aprender. Se constituye el grupo, se hace el primer taller de paradigmas emancipatorios y ahí yo descubrí la educación popular. Me empecé a vincularme a toda la experiencia de la educación popular en el CIE Graciela Bustillos, de la Asociación de Pedagogos, y me hice educadora popular. Después, cada 2 años mantuvimos la relación con los movimientos sociales y empecé a vincularme a los movimientos sociales en América Latina. Teníamos mucho debate. Yo recuerdo que en esos años venían muchas personas a Cuba de América Latina, traían información, nosotros debatíamos mucho, eran sesiones y sesiones de debate de lo que acontecía en América Latina, y cuando nosotros íbamos a América Latina a trabajar con los movimientos sociales eran descubrimientos para mí. Y la historia de los talleres de paradigma emancipatorio es la historia también de Galfisa, que es un grupo de investigación del Instituto de Filosofía en la academia. La academia cubana en esos momentos, estoy hablando de los años 90, la educación popular no se asumía como metodología. De hecho, a nosotros nos cuestionaron en algunas ocasiones en el grupo si eso era científico o no, y se decidió que todas nuestras tesis doctoral, que teníamos que hacernos doctores, y que todas nuestras tesis doctoral tenían que ser validadas con investigación y acción participativa para un poco incidir desde dentro de la academia. Paulo Freire no era un autor de referencia. Nos cuestionaban mucho también el hecho de los vínculos que teníamos con el Martin Luther King, porque si era un ONG vinculada a la iglesia y qué nosotros hacíamos. Y así fueron muchos cuestionamientos y nosotros todo el tiempo tratamos de, primero, construir una metodología válida, con un pensamiento crítico sólido, por eso debatíamos mucho, estudiábamos mucho,
Y cuando nosotros logramos hacer nuestros doctorados, yo recuerdo que algunos doctorados, los oponentes decían, yo puedo no estar de acuerdo con esa metodología, pero no puedo, tengo que reconocer que la tesis es una tesis que aporta metodológicamente, da instrumentos y además tiene validez teórica. Entonces, todo el grupo se hizo doctor. Éramos en ese momento 6 personas, los 6 en diferentes etapas. Yo entré con 25 años, tengo 58, o sea, toda mi vida ha transcurrido en ese desafío de lo que ha sido Galfisa. Y un momento muy difícil para mí fue cuando el mismo grupo me propone que yo asuma la dirección del Instituto de Filosofía. A mí nunca me interesó dirigir, porque me gustaba la docencia, pero también después le cogí el gusto a la investigación. Y como me gusta la filosofía, lo que me gusta es estudiar, leer, profundizar, investigar. O sea, eso es mi placer, ¿no? Bueno, uno de los tantos. Entonces, eso es un debate muy difícil en el grupo, y incluso yo me había salido de todo lo que era política de cuadro, yo me había quitado de todo eso, y porque yo siempre dije, yo no voy a terminar siendo directora de nada, ese no es mi camino. Y entonces un compañero me dijo, de Galfisa, me dice, pero si tú te atreves, vamos todos contigo. Y yo de pronto me quedé así, porque yo ese día había ido a decirle a mis compañeros de Galfisa que yo me iba de Galfisa, que me iba para otra institución. Y yo no tuve, o sea, de pronto me sorprenden con ese debate y yo no sabía cómo decir aquello. Y entonces cuando me dicen, si tú aceptas, vamos todos. Y yo me quedé así, y bueno, ya era una apuesta de muchos años y yo acepté. Y yo te puedo decir que el día que yo firmé el acta de donde ya yo era la directora del instituto, yo lloré como nunca, como si me hubieran matado. Vaya, realmente fue como, lo asumí por responsabilidad, lo asumí por el compromiso con Galfisa, también con el colectivo de muchas personas del instituto que veían en Galfisa la posibilidad de dar un giro en muchas cosas, tanto en la academia cubana como en la manera de poner también un trabajo que ya tenía. O sea, no era Gina la que asumía la dirección del instituto, era Galfisa. Y se hizo un equipo muy fuerte, de muchas personas que ayudaron, mucho apoyo, y quien era Galfisa hasta el día de hoy. Yo creo que yo nunca he estado sola, lo decía, lo digo en todo momento. Cuando me siento sola, me cuestiono a mí misma, y además ahora con los jóvenes, preparando muchos jóvenes, y creo que el trabajo que se ha hecho desde el Instituto de Filosofía hacia la sociedad cubana, hacia muchos espacios de la sociedad cubana, y el reconocimiento que hay al instituto tiene que ver también con la manera en que hemos validado las cosas en las que nosotros creemos, ¿no? Las mujeres tenemos que estar en los espacios de poder sin miedo. Fíjate, yo te contaba de cuánto yo lloré por asumir un poder, ¿no? Porque al final, cuando a mí me nombran la directora, lo que me estaban entregando era un poder. Y yo pienso que tiene que ver también con eso de que nosotras las mujeres no nos enseñan a que pensemos en el poder. Y eso es una de las trampas de la dominación patriarcal, ¿no? Las mujeres nunca queremos tener poder. Y hay que tener poder. Y sin embargo, las mujeres somos lideresas en las comunidades, somos lideresas en nuestros espacios laborales, somos las primeras dispuestas a hacer cambios, pero cuando nos dan el poder, no, porque eso es parte de la cultura que el inconsciente patriarcal que uno se va posicionando, ¿no? Y entonces yo pienso mucho en el poder, porque el poder también tiene sus trampas,
Y el poder que predomina y el poder que existe y el poder que se impone es el patriarcal, el egoísta, el Dios de y mando, el verticalista, el depredador, el de que yo estoy por encima de las demás personas. Y yo todos los días me enfrento a eso. Incluso yo muchas veces le digo a mis compañeras y a mis compañeros en el instituto que a pesar de que yo sé que desde el poder se pueden hacer algunas cosas tomando decisiones inconsultamente, me enfrento a que eso no sea así. Y eso es lo que le transmito a las muchachas y le transmito, y es muy difícil porque, por ejemplo, los jóvenes con que trabajo me dicen que han asumido puestos de poder y de decisiones, me dicen, mientras tú estés, cuando tú no estés, no. Y eso es un error. No se puede perder esos espacios. Si no, nosotros estamos cediéndole los espacios a lo que nos estamos enfrentando, entonces nuestras luchas no tienen sentido. ¿Para qué luchamos? Si luchamos precisamente por construir lógicas de poder diferentes. Entonces hay que entrar a dialogar, pero hay que saber también dialogar con el poder que uno puede, no solo el que conquista, sino en el que no conquistas, puedes dialogar con ese poder y puedes también negociar con ese poder. Y ahí yo he aprendido muchísimo en la experiencia del diálogo que se ha tenido desde el Instituto de Filosofía con los diferentes espacios de poder en la sociedad cubana. Nosotros dialogamos con gobiernos locales, pero también gobiernos de primer nivel, dialogamos también con productores, cooperativas, presidentes de cooperativas, presidentes de empresas. O sea, en ese diálogo, decisores de políticas públicas, implementadores de políticas públicas, que son diferentes espacios de poder, y ahí también uno aprende. Ahí también uno aprende cómo hacer que los intereses coincidan. Porque lo que se trata no es de que mi interés sea superior al tuyo o yo sea superior a ti, sino cómo hacemos que nuestros intereses y nuestros objetivos coincidan, aunque incluso, fíjate, pensemos ideológicamente diferentes. Pero cómo hacer que coincida y que podamos trabajar por un mismo objetivo, por transformar algo para el bien de las demás personas, ¿no? Entonces, sí hay que acceder al poder y hay que construir poder, pero lo único que uno no puede hacer en la vida es creerse que una tiene todo el poder. No, porque el poder se comparte, el poder se arrebata, el poder se gana y el poder se pierde. La construcción de lo político es la disputa del poder. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué es la política? Y en Cuba hay una tendencia de pensar que la política nada más lo hace el gobierno. Entonces, no. La disputa de poder está hasta dentro de la familia, hasta con tus hijos o tus hijas, con tu pareja, porque son las relaciones de poder y ahí eso es construcción política. Por eso las feministas cuando dicen lo personal es político, es porque cuando tú piensas tu vida, tú estás pensándola desde unas relaciones de poder en las que tú estás situada y que tienes que cambiar para poder avanzar. Entonces, esa es la política y para eso hay que prepararse, para eso hay que construir colectivos, para eso hay que afianzarse. Y entonces eso es parte del trabajo que hace Galfisa, que hace la Red Feminista, y es algo que nosotros ahora mismo estamos trabajando con mucha fuerza desde el feminismo y desde Galfisa en los procesos de formación, que es la construcción del liderazgo y al mismo tiempo que se entienda que la lucha que se empieza hay que terminarla, pero hay que terminarla no con la muerte, sino con la vida. Porque no tiene sentido luchar para que te maten, ¿no? Aunque en el camino tú sepas que el riesgo de esa lucha está en que te puede costar la vida, pero por ti van a avanzar muchas otras personas, ¿no? Entonces es un sentido colectivo también de que nadie quiere morir. O sea, nadie va a luchar para que lo maten, va a luchar para vivir. Y entonces la dominación es la que está dispuesta a matarte porque no quiere que el mundo cambie. Entonces tú dices, bueno, está bien, en eso me va la vida, pero me va la vida porque es la vida mía, la que yo quiero que se reconozca, que tenga valor, y no que yo tenga que vivir la vida de otras personas para entonces poder vivir, porque ahí una no está viviendo, está muriendo todos los días un poquito.
el liderazgo feminista es un poquito más profundo, ¿no? Porque cuando hablamos de liderazgo feminista no solamente estamos hablando también de un liderazgo para transformar, para un liderazgo para construir programas de acción, un liderazgo que al mismo tiempo se reconozca dentro de la organización y fuera de la organización. O sea, la construcción del liderazgo es importante porque en este proceso de usurpación de la subjetividad que hace el capital, una de las cosas que hace es que a las personas todo supuestamente nos nivela. Y entonces desaparecen los liderazgos, porque de pronto tú eres un consumidor y no eres ciudadano o ciudadana de democracia, ¿no? Entonces los procesos políticos necesitan liderazgos. Y cuando hablamos de liderazgo no es la persona, porque hace falta un líder que dirija a las masas. No es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la conducción política de los procesos. Y en esa conducción política tiene que haber un liderazgo. El liderazgo puede ser una organización, no es la persona. Cuando hablamos de liderazgo feminista, estamos hablando del liderazgo para que las mujeres se organicen y tengan fuerza política para incidir en la transformación del poder, ¿no? Mira, el otro día nosotros estábamos aquí en la escuela feminista hablando del activismo y yo le decía, pensemos más en la militancia que en el activismo, porque está muy bien hacer activismo, pero no te comprometes políticamente. O sea, vas, haces una marcha por los derechos del aborto, o vas y haces un activismo en una comunidad para donar a comunidades afectadas, pero no tienes militancia política. Y nosotros cuando estamos hablando de que la batalla contra el capitalismo es un sistema de dominación de todos los espacios de la vida. No te va a dejar vivir si no entras en esa lógica. Pero además el capitalismo construye una ideología que hace creer a las personas que tú no puedes vivir en la sociedad capitalista porque tú eres incapaz de asumir las normas del orden capitalista. Lo primero, y eso está muy bien construido en la lógica económica del capital, para tú tener éxito en la sociedad capitalista tienes que regirte por las leyes del capitalismo. La primera ley del capitalismo es que la propiedad privada es intocable y tú no puedes pensar en otras personas, tienes que pensar en tu interés propio, personal, individual. Porque cuando se piensa en otras personas, sencillamente tú no puedes acumular las riquezas que necesitas para invertir. Entonces, esa lógica del capital que se convierte en la ideología de que lo mío tiene que ser primero a lo de los demás, y yo pienso para mí, porque pensar para los demás me quita realmente poder, es muy difícil de desmontar. Entonces, cuando se hace activismo, nosotros también tenemos que saber para quién se hace el activismo. ¿Qué cosa es ir yo y realizar un interés mío personal en decir que estoy aportando algo? O sea, estoy dispuesta yo a recoger ropa, alimentos para entregar a las comunidades empobrecidas, pero ¿hasta dónde estoy yo en ir allí y transformar con ellos desde sus necesidades, desde su visión, desde lo que ellos quieren? Entonces, a veces el activismo es una trampa desmovilizadora. Yo creo que hay que hacer activismo, pero con militancia, con responsabilidad, con compromiso político. Y entonces eso le da otra dimensión al activismo. Igual que pienso que muchas veces nosotros nos apropiamos de conceptos, y ahí también tiene que ver la filosofía, ¿no? Conceptos que nosotros reproducimos para explicar nuestros procesos, que lejos de emanciparnos, nos ponen también en condiciones de subordinación, como es el tema de los emprendedurismos, que ya hemos hablado de eso. ¿Por qué las mujeres emprendedoras son las mujeres mulatas, las de los barrios empobrecidos? ¿Por qué entonces en cuanto las mujeres exitosas empresarias son blancas? Y entonces, ¿cuánto necesita la dominación y el capital de esos barrios pobres para sustentar su ineficacia de poder, que las personas tengan poder para reproducir sus vidas? Porque en el fondo, ¿qué cosa es el emprendedurismo
o el mercado alternativo. ¿Qué cosas son esas cosas? Formas también de garantizarle al capital su reproducción sin tener que invertir en eso. Las mujeres emprendedoras están sosteniendo las familias con miseria. Y eso de emprendedurismo, ¿qué cosa es? El emprendedurismo ahora es lo que hacía toda la vida una mujer para sostener su familia porque no tenía acceso al trabajo. Entonces ahora se le llama emprendimiento, se considera que ella trabaja, sí trabaja, pero pudiera trabajar en mejores condiciones. No es que de pronto su casa, su familia se le vuelve su empresa también, su negocio. O sea, es como que se mezclan las cosas y de pronto la vida en familia es una vida también que está regida por el mercado. Y entonces todas estas cosas hay que desmontarlas, porque de pronto nosotros con discursos aparentemente emancipadores estamos reproduciendo lógicas del capital. Y nuestra sociedad no escapa a esas lógicas. Y esas lógicas van a estar todo el tiempo disputándose el poder. Entonces uno tiene que estar claro de cuánto se avanza en la propuesta que uno hace hacia la emancipación y cuánto al final tú estás reproduciendo lógicas de poder que supuestamente estás enfrentando, ¿no? La vida humana es en comunidad. Por tanto, la comunidad es el tejido social donde se produce y se reproduce la vida. En una comunidad está todo. Entonces, hay que atender el sentido comunitario. Los bienes son comunes. Y cuando se habla de bienes comunes son porque se comparten en comunidad. Entonces, el sentido de lo común, el sentido de lo comunitario es la alternativa contra la individualización de la vida, contra el egoísmo. Entonces, si abandonamos nuestras comunidades, nosotros le estamos dando prioridades a ese egoísmo, a ese individualismo. Y mirar críticamente lo que está pasando en las comunidades en Cuba es un compromiso político, es una responsabilidad con las generaciones futuras. No se puede permitir que nuestras comunidades se empobrezcan cada día más. Eso es, por ahí va pasando el futuro de la sociedad cubana, por ahí va pasando el futuro de los proyectos revolucionarios que se hicieron en Cuba, del éxito de la revolución cubana fue transformar la comunidad. Eso no quiere decir que porque a veces en esto se confunde y se dice, no, lo comunitario, lo laboral, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un sentido de la vida en comunidad. Y la comunidad también, una empresa está en una comunidad situada. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Un hotel está en una comunidad situada. ¿Cómo puede ser posible que una comunidad no tenga agua y que el hotel la tenga? O que una empresa pinte su pedazo de edificio y al lado esté un edificio derrumbándose o un salidero de agua. ¿Cómo puede ser eso? De ahí se trata de la comunidad, no es dividir los espacios, no, este es el espacio comunitario, este es el espacio laboral, este es el espacio de mercado, este es el espacio, no, y entonces dividimos la sociedad en pequeños espacios y feudos, no se trata de eso, no, se trata en que la vida es vida en común y por tanto la responsabilidad de sostener la vida para las cubanas y los cubanos es de todas las partes y tiene que sostenerse en comunidad y de ahí es la apuesta a la comunidad. No puede ser que hayan comunidades que no tengan nada que las proteja en sentido económico, o sea, porque nada más ahí viven personas y son casas y ahí son las comunidades más empobrecidas y tenemos al lado entonces empresas, negocios, o sea, empresas de todo tipo, privadas, estatales y cooperativas. Y entonces nadie tiene responsabilidad social por el entorno natural y el entorno de vida también de la naturaleza y de las personas. Entonces el tema de la responsabilidad social colectiva tiene que ver con ese sentido de la vida en comunidad. ¿Cuánto se le exige al que depreda de que está agotando la vida de la comunidad, pero de la comunidad que conformamos como cubanas y cubanos? Quien pone como con beligerancia política el tema de los cuidados es la economía feminista. De hecho, la economía feminista empieza por un debate con la economía clásica en el tema de la invisibilidad de los tiempos de trabajo de las mujeres, sobre todo en el tiempo de trabajo para los cuidados.
en reconocer que el trabajo de cuidados es trabajo, los cuidados son trabajo, porque por ahí empezaba, era como que ahí la mujer no trabaja. Yo recuerdo cuando en la escuela nos preguntaban, ¿tu mamá trabaja? No. Y la mamá no trabajaba, pero estaba en su casa haciendo todos los trabajos de cuidado. Entonces, eso es lo que reivindica la economía feminista. Cuando esa toma beligerancia política, entonces absorbida por otras lógicas económicas, incluso aparecen las políticas de cuidado. Muchos países tienen políticas. República Dominicana tiene una buena política de cuidado, pero el empobrecimiento, la violencia, los feminicidios en Dominicana son tan altos a pesar de esa política de cuidado, el abandono a las personas de la tercera edad. Es tan importante tener una política pública como hemos logrado un código de la familia, el programa Adelanto a la Mujer, la estrategia de prevención, atención a la violencia, la propia Constitución del 2019, ahora la política integral de los cuidados. Esos son resultados de las luchas de las mujeres cubanas. Hay una voluntad política, por supuesto. En muchos lugares son resultados de las luchas de las mujeres, no hay voluntad política. Pero implementar todas esas políticas es responsabilidad de las propias cubanas. Tenemos que tomar esas políticas, hacerlas nuestras y exigir el cumplimiento de la política. Y eso es parte del activismo y la militancia. Exigir que esas políticas se hagan de hecho y no solamente que queden en un espacio, en una ley escrita, ¿no? Entonces, hemos alcanzado muchas cosas como parte de nuestros propios lucha de las mujeres y también de la sensibilidad, o sea, esta lucha es de mujeres y hombres, ¿no? Pero como la lucha también contra el racismo, no solamente es de los negros, es de los negros y los blancos y de todos los colores. Como todas las luchas valen y en todas las luchas hay que hacer articulaciones y alianzas, pero el liderazgo lo tiene que tener quien reivindique el derecho. Y el derecho a una vida justa, a que se reconozca la sobrecarga de trabajo, a que se reconozcan sus derechos humanos, que es lo que reivindica el feminismo, es de las mujeres esencialmente. Yo recuerdo una pregunta que le hicieron una vez a Aide Santa María, que lo salió en el libro que publicó Casa de las Américas, que le preguntan sobre el feminismo y la Revolución Cubana, y ella dice que a las mujeres no hubo que convencerlas mucho para que se hicieran parte de la revolución, querían participar de la revolución, y eso lo insiste mucho también Vilma cuando habla de la historia de la federación en la revolución. Y el hecho está que para las mujeres es importante que ver su felicidad en la felicidad de su familia y sus hijos, por la cultura, la lógica de que para las mujeres es como se realizan a través de la familia, parte de la lógica patriarcal, ¿no? Pero bueno, tanto para las mujeres como para los hombres, ver realizado la felicidad en la realización de sus hijos e hijas es importante. Y eso no, en la Cuba de hoy se ha perdido, porque lo primero que está pasando es que los hijos y las hijas se van y se quedan las madres y los padres, y los abuelos y las abuelas, y las personas mayores se están quedando solas. Y eso es lo más triste que tiene hoy la sociedad cubana. Independientemente de que en el mundo se reconfigura la migración y todo eso, pero cuando se van los jóvenes en una familia, o sea, se rompen sueños, se rompen expectativas, se rompen deseos y se transforma el sentido de la felicidad. De pronto, tu felicidad es poderte comunicar, poder saber en la distancia. Eso es un quiebre significativo. Y eso para las mujeres cubanas está siendo muy triste, y para los hombres también, pero bueno, en este caso estamos hablando de las mujeres que apostaron a una familia, al bienestar de sus hijos y sus hijas, se lo imaginaron de otra manera y está siendo violentado ese imaginario, ¿verdad? Y no estaba en el imaginario de la estrategia familiar y lo ha tenido que asumir la familia de manera abrupta. Entonces, esas cosas van contra el propio sentido del proceso social que uno ha
construido, ¿no? Y al que uno ha apostado. Lamentablemente es como un proceso sin retorno, ¿no? Ya todos esos jóvenes que se fueron, no los vamos a volver a tener. Entonces nuestra sociedad tiene que pensarse de otra manera. Y es como que de pronto tú dices, bueno, y nuestra sociedad envejecida, ¿cómo nos vamos a pensar de otra manera? Entonces es un desafío bien grande, bien grande. Nudos hay bastante. El nudo pasa por la propia sostenibilidad de la vida. Esa es la pregunta que se hacen todas las cubanas y que además lo asumen responsablemente, porque quien pone el plato en la mesa, quien está atrás de si la escuela, si vino un maestro, si no vino un maestro, la enfermedad, por el trabajo de los cuidados, porque la crisis del mundo global es de cuidados. O sea, lamentablemente esta lógica de dominación es depredadora de la vida. Y la vida la asumen, o sea, la reproducción de la vida la tenemos las mujeres incorporada como nuestra responsabilidad social. Eso hace que las mujeres siempre tengamos un nudo, ¿no? El pensar en la comida, el pensar en la salud, el pensar en la educación, el pensar supuestamente en las cosas que no son las más importantes en una economía. Porque si tú te pones a ver, cuando tú hablas de estas cosas, no, esos son como gastos, ¿no? Ahí no está la ganancia. Pero el gasto ¿para quién? Porque con esas cosas es que se reproduce la vida de las personas. Una buena alimentación, una buena salud, una buena educación, una buena cultura, un buen deporte. Son derechos humanos universales, una buena vivienda, un buen trabajo. Entonces, nosotros estamos mirando que las conquistas de nuestros derechos están siendo vulnerados, ¿no? Se vuelven derechos vulnerables. Y yo creo que por ahí está pasando el desafío hoy de que muchas muchachas se acerquen al feminismo e intenten estudiar el feminismo como estudian otras, pero por eso es que se acercan al feminismo y por eso el interés en el feminismo, independientemente también de que hay una corriente liberal del feminismo que está en los medios de comunicación, que es la más visible, y entonces el feminismo le está dando mucho dinero al tráfico de personas, al tema de la moda y la belleza, que se convierte en uno de los negocios más lucrativos. De hecho, todo este discurso de mi cuerpo es mío y yo decido sobre mi cuerpo es la campaña que están llevando adelante las grandes clínicas para hacer las cirugías estéticas, porque al final tú decides sobre tu cuerpo y entonces se está usando mucho los propios reivindicaciones y derechos que han sido parte de las luchas de las mujeres para sacarle mucho provecho lucrativo, yendo contra el propio cuerpo de las mujeres, ¿no? Cuando se vulnera el derecho, lo que proliferan son violencias. Entonces, la lucha por la no violencia es parte de la lucha por los derechos de las mujeres. La cuestión es cómo vamos a construir espacios de convivencias, de paz. Muchas veces se va con discursos de no violencia, pero no se dan alternativas. Y eso es lo que te decía, que queda en el discurso o que queda en una política. Hay que buscar que las relaciones de violencia se fracturen. Y hay violencias que son estructurales y hay violencias que son psicológicas, físicas, pero en el fondo son maneras de reproducir lógicas de vida. Y cambiar muchas veces esas formas de violencia tienen que ver con cambiar lógicas de vida. Cuando tú vas a una comunidad donde hay violencia, no está vinculada esencialmente a la pobreza, pero en las comunidades pobres se reproducen muchas formas de violencia, porque la principal forma de violencia, que es la estructural, es la que divide entre pobres y ricos. Entonces, toda la violencia se refleja en esas comunidades de pobreza, incluso esas estructurales, pero las formas de violencia se dan en todos los espacios. Ahora, van adquiriendo se van vinculando más a las estructuras del poder en la medida que van apareciendo desigualdades y en la medida que se superponen las desigualdades. Y entonces, mientras más desigualdades, más violencia. Y la lucha contra la violencia va unida a la lucha contra las desigualdades. Entonces, no podemos hablar solo de violencia si no se habla de desigualdades. Y por eso en la estrategia de prevención y atención a la violencia es importante la atención y la prevención.
sea, tú ya tenemos una mujer que es víctima de violencia, o un niño, una niña, o una persona discapacitada, o una persona por su orientación sexual discriminada. Cuando son discriminadas por diferentes motivos que tienen vínculos con esas lógicas colonialistas, patriarcales y discriminatorias, en todos esos casos hay laceración de los derechos de las personas. Y nosotros tenemos que vincular que la lucha con el tema de la violencia empieza con la prevención y con los accesos que tú le das a las personas para salir de su situación de desigualdad en la que estructuralmente está ubicada. La persona no va a estar ubicada en una condición de desigualdad porque la persona quiere ser desigual a otra. No, es sencillamente estructural. Es el sistema quien te pone ahí en esa condición. Y entonces se reproduce esa violencia. Y también está el hecho de que se naturaliza y se vuelve sentido común las desigualdades. Entonces es sentido común que un blanco sea desigual a un negro. Es sentido común que un hombre sea desigual a una mujer, o que un adulto a un adolescente, o que un joven a un... O sea, se van naturalizando las desigualdades, y no, que lo que hay que naturalizar es la diversidad de riquezas que hay en una sociedad y el reconocimiento a esa diversidad. Que uno sea joven, que sea viejo, que sea niño, que sea adulto, que sea blanco, que sea negro, que sea mujer, que sea hombre, es la diversidad social en que se da. Ahora, cuando esa diversidad tú la conviertes en desigualdad y la naturalizas, y naturalizas que esa diversidad es desigual, entonces no vas nunca a lograr que no haya violencia. Mira, yo te voy a hablar de mi familia, te voy a hablar desde una perspectiva que creo cuando digo que la lucha por el feminismo es una lucha que tiene que involucrar mujeres y hombres verdaderamente revolucionarios. O sea, cuando digo revolucionario no es ese discurso de la revolución, no, es querer cambiar las cosas que están instituidas, cuestionándose por qué son así y si no pudieran ser de otra manera. Cuando yo me uní al padre de mis hijas, lo hicimos porque nos amábamos y nos deseábamos profundamente. Y éramos muy buenos amigos, compartíamos muchos espacios juntos y disfrutábamos estar juntos. Éramos jóvenes y nos gustábamos muchísimo y nos hicimos muy buenos amigos y nos enamoramos. Y cuando se habló por primera vez de matrimonio, yo le dije a él que yo no creía en eso y que conmigo no contara para eso. Por circunstancias de la vida, nos separamos. Él se casó y yo conformé otra pareja. Y nos encontramos como 6 años después, separados los dos. Y como éramos tan buenos amigos y nos gustábamos tanto, empezamos otra vez en esa relación de compartir, de salir, de sentirnos bien, y volvió a salir el tema de hacer una familia. Y ya yo quería ya hacer una familia. Y le dije, bueno, la única razón por la que yo me casaría es por una cuestión legal de que no tener que darle tantas explicaciones a mis hijas y que nazcan en lo que está establecido y aceptado socialmente. Fui, se lo comenté a una amiga mía y me dijo, para ti no es importante, pero para él sí. Y entonces me casé. El día que entré, todo el mundo, todas mis amigas aportaron el vestido, los zapatos, todos estábamos en medio del periodo especial. Y fuimos a firmar, y cuando entré ahí donde se firma, me dice la abogada, me mira y me dice, ay, hace rato que no veía una novia tan sencilla. Y yo me emocioné. Yo, que no había creído nunca en eso y que además lo hacía más por impulso, me emocioné así y dije, Dios, hasta qué fuerte es esto en uno, que lo que tú crees que no te va a emocionar, te emociona, porque esa es la cultura, eso es lo que tú estás oyendo desde que nace el matrimonio, qué sé yo. Bueno, eso siempre eso ahí me llamó, pero bueno, en fin.
nacen las niñas y nunca nos propusimos ni amor eterno, ni matrimonio para toda la vida, nada de esas cosas. Sencillamente fue esa relación de dos amigos que quieren estar juntos, que se sienten juntos, que cada cual tiene sus proyectos de vida, que cuando coinciden los proyectos de vida coinciden, y cuando no coinciden se les respeta que no coincidan, y tú puedes seguir tus proyectos de vida independientemente de que tengamos que es la pareja y es la educación de las niñas. Coincidimos en la educación de las niñas. Yo les inculqué feminismo, pero sus padres también, y de hecho en la familia, cuando se iba a tratar un tema, sexualidad, por ejemplo, nos sentábamos y yo le decía, yo te doy mi visión de mujer, pero que tu papá te dé la visión desde el hombre, porque son visiones diferentes y son educaciones diferentes la de él y la mía. Entonces siempre fue así, su relación, él se defendió siempre por parte del padre de las niñas, mi compañero, que su relación con sus hijas era de él con sus hijas y la mía era la mía con mis hijas, y había otra que era de mamá, papá con las niñas. Incluso en las cosas esenciales coincidíamos, pero había momentos de toma de decisión con las niñas que no nos poníamos de acuerdo y se lo decíamos a las niñas. Mira, no estamos de acuerdo, vamos a entre todos, vamos a ver, quién, entonces, como no estábamos de acuerdo, pero quién tenía el protagonismo en acompañar a las niñas, si era yo, entonces se hacía la decisión mía, porque al final me involucraba más a mí. O sea, ese tipo de cosas que además a nadie le enseñan a educar, y es muy complejo porque también son dos personas que van naciendo y que van poniendo su impronta, ¿no? Y sus características. Esa ha sido la relación en la familia. A veces decimos que es el exceso de democracia, porque uno tiene que estar dispuesto a que los hijos también se le cuestionen, ¿no? Pero la familia se disfruta, o sea, es como que de pronto nos reunimos para disfrutar eso, que todo el mundo involucra también a los abuelos maternos y paternos, que también a los tíos, a las tías, o sea, es una construcción de que eso es un espacio también de disfrute, ¿no? Y pasa en eso. Y eso es lo que ellas transmiten, porque ellas lo aprendieron disfrutando, lo aprendieron en las luchas. Ellas también se formaron en los talleres de paradigmas emancipatorios. Sus tíos y sus tías son mis amigas y mis amigos de Galfisa, de los movimientos sociales. Yo llegaba de los foros con todas esas consignas y todas las pegatinas y se llenaba la casa de eso, porque ellas las cogían para jugar. Iban a los talleres de paradigma desde chiquitas, estaban ahí con las banderas, con los no sé qué, y entonces también eso fue parte del proceso de formación, ¿no? Entonces, es el resultado. Quiero, ya para terminar, decir que no es solo mío. Mis amigas feministas, en momentos he tenido situaciones que se me han dado de conflictos en determinados momentos con ellas, que yo no he sabido. Mis amigas las han cogido, las feministas, y yo creo que también las han radicalizado un poquito más que lo que pudiera. Yo siempre pongo la mirada desde lo maternal también, ¿no? Pero mis amigas también han ayudado mucho. Mis amigas han ayudado a involucrarlas en activismo. Mis amigas han ayudado a que se radicalice su pensamiento. También las han tomado como hijas, ¿no? La han protegido también. Y eso se lo tengo que agradecer a mis amigas feministas. Todo lo bueno y lo malo que hay en una sociedad lo hacen los jóvenes. Se lo escuché decir una vez en una entrevista a un profesor de mérito y me impresionó. En aquel momento yo era muy joven y hoy ya a mi edad creo que es así. Creo en la juventud. Uno tiene que saber darse cuenta de cuando ya tienes que permitir que los jóvenes accedan a todos los espacios y ceder el espacio de poder, porque ahí lo que ocurre es, volvemos al tema del poder. La juventud tiene que aprender a conquistar el poder, y eso hay que estudiar, hay que formarse, hay que pensar, hay que dialogar. Ahí juega un papel importante la filosofía. En eso de cómo vamos a conquistar el poder, porque tú puedes conquistar un poder con las mismas lógicas que te estás cuestionando: dominadora, impositiva, verticalista, depredadora, racista, patriarcal.
pero conquistar un poder para construirlo de otra manera, y ese es el desafío de la juventud. No por el hecho de que se sea joven se es emancipador o se piensa en transformar la sociedad hacia un bien común, ¿no? Eso no va con la edad, eso va también con las apuestas políticas. Por eso la juventud en Cuba tiene que también tener su estrategia política como grupo social. Y cuando digo tiene que tener, no es que haya una organización de los jóvenes que tenga la estrategia política, eso también es válido, bien, existe. Las sociedades siempre se van a organizar y las sociedades siempre van a tener sus organizaciones, pero tiene que haber una estrategia de consenso generacional, como fue la que hubo en el 59 en Cuba para que se hiciera la revolución por los jóvenes cubanos, ¿verdad? Hay que construir un consenso generacional. Y yo creo que hay un déficit de consenso generacional. ¿Qué quiere la juventud cubana? ¿Qué quiere? ¿Cuál es su proyecto de futuro? ¿Cuál es su proyecto de hoy? ¿Cuáles son esas acciones que los van a unir como generación? ¿Dónde están los liderazgos juveniles? Hay una diversidad de grupos de jóvenes haciendo cosas muy interesantes, que es impresionante, que yo creo que eso hacía mucho tiempo que no se veía, pero tiene que haber una intención de alianzas, de articulación, de construir un consenso generacional, que además a ese consenso generacional se coincidan otros intereses generacionales. Esa fue la experiencia de la Revolución Cubana, una revolución que la hicieron los jóvenes esencialmente, mujeres y hombres. Lo hizo una juventud, la condujo una juventud, pero a ese consenso generacional se unieron muchas generaciones que ya venían con muchos años de lucha. Entonces eso hay que recuperarlo en la sociedad, y eso es una apuesta que tiene que hacer, yo creo que lo tienen que hacer todas las organizaciones, todos los espacios políticos. Eso es una apuesta política por el futuro de Cuba. Yo te voy a decir que sueño la Cuba que hago. Y eso es para no después sentirme frustrada que mis sueños no se cumplen, ¿no? Yo sueño una Cuba con derechos para todas las personas, y por eso apuesto a ese trabajo que hacemos en las comunidades. Pienso en una Cuba donde las personas puedan vivir y sus vidas sea una vida de disfrute, de bienestar. Y por eso apostamos y por eso nos entramos a los espacios socioproductivos. Yo pienso una Cuba democrática, y por eso estamos en este tema de la construcción de lo político. Pienso una Cuba limpia, por eso la preocupación ambiental. Y nosotras en Galfisa hablamos de la construcción de un futuro por adelantado. Nuestros sueños tienen que realizarse hoy para sentir que hemos dado algo, y que eso que hemos dado, en lo que hemos dado, que ha sido nuestras vidas, también sean después las vidas de muchas otras personas.